Buenos días, chicos. Aquí en este video voy a explicar el análisis de las variables que afectan a la curva de demanda. Pero antes vamos a aclarar lo que es demanda. Cuando el precio de un bien aumenta, disminuye la cantidad demandada de ese bien. Por ejemplo, aumenta el precio de la carne, los consumidores van a dejar de comprar la carne, es decir, va a bajar o va a disminuir la cantidad demandada de ese bien. Por eso que ahora vamos a analizar, ¿sí? Hay que saber que la curva de demanda con estas variables que la van a afectar, puede que la curva se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando aumente la cantidad demandada de un bien, se va a desplazar hacia la derecha. Y cuando disminuye la cantidad demandada de un bien, la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Bien, vamos a analizar el primero, que son los gustos de los consumidores. Cuando la demanda de un bien aumenta sin importar el precio. Supongamos, el iPhone estaba a 50.000 pesos y aumentó a 80.000 pesos. Los consumidores, sin importar el precio, lo van a comprar igual. ¿Por qué? Porque está de moda, porque tiene mejor cámara, etcétera, ¿sí? Entonces, aumenta el precio de ese bien, aumenta la cantidad demandada de ese bien. Por eso, la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Bien, después tenemos el tamaño de la población. El aumento o disminución de la cantidad de la población indica una disminución o aumento de posibles consumidores. Y acá tenemos un ejemplo, Manfredi y Oncativo. No es lo mismo la cantidad de población, o la cantidad de personas que viven en Manfredi que la que viven en Oncativo. En Manfredi tenemos menos posibles consumidores porque es una localidad más chica, es por eso que la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Y en Oncativo la población es mucho más grande, los consumidores hay más posibles consumidores, es por eso que la curva se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Un ejemplo, no sé si han escuchado, es que en Italia los intendentes están subastando casas a muy bajo precio en pueblos, en localidades allá en Italia. ¿Por qué lo hacen? Porque la población es tan pequeña, vive muy poca gente, que necesitan más personas que se vayan a vivir allí para que haya más posibles consumidores, ¿sí? Entonces ahí está queriendo aumentar la cantidad de la población. Bien, vamos a ver otro análisis que es la distribución de los ingresos. Los cambios en los ingresos de los consumidores provocarán desplazamiento de la curva y tenemos bienes normales y bienes inferiores. Los bienes normales, aumenta la demanda cuando aumenta el ingreso. Si yo estaba cobrando, tengo un ingreso de 5.000 pesos y paso a cobrar un ingreso de 8, se supone que me aumentan los ingresos, aumenta la cantidad demandada, porque yo voy a comprar más cosas cuando me aumenten el sueldo. Y acá podemos ver que podemos comprar bienes de lujo o bienes de primera necesidad. Los bienes de lujo son aquellos, por ejemplo, comprar un teléfono, un equipo de música, ¿sí? Son aquellos que no necesito para vivir, ¿sí? Como los bienes de primera necesidad, que son la harina, el azúcar, son bienes que uno necesita para poder vivir, ¿sí? Por eso es que se llaman de primera necesidad. Entonces aquí la curva se va a desplazar hacia la derecha. Pero puede pasar que se desplace hacia la izquierda, porque yo supongamos que cobro un sueldo de 5.000 pesos y pasa un año y medio y no me aumentan el sueldo, los bienes aumentan. Ustedes saben que los precios de los bienes siempre van a ir aumentando, pero si a mí no me aumentan el sueldo, yo no voy a poder comprar más cantidad de cosas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso la curva se va a desplazar hacia la izquierda. No voy a poder ni comprar ni bienes de primera necesidad ni bienes de lujo, sino que voy a tener que cambiar esos bienes que estoy comprando. Si yo compraba manteca, voy a comprar margarina, que la margarina reemplaza la manteca y es un poco más económica, ¿sí? Si yo antes me tomaba remis, ahora voy a tomar el autobús,
¿sí? Porque es mucho más económico. Entonces, al no aumentarme los ingresos, o sea, que se mantienen constantes mis ingresos, la curva se va a desplazar hacia la izquierda porque no voy a poder comprar más cantidad de bienes. Bien, vamos a pasar a otro, que son el precio de otros bienes. Y acá tenemos bienes complementarios y bienes sustitutos. El precio de otros bienes dice que se producen variaciones en los precios de bienes que se relacionan. Por ejemplo, tenemos bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos dos o más bienes que satisfacen conjuntamente una determinada necesidad. Por ejemplo, el auto y el combustible, ¿sí? Son dos bienes que se complementan uno con otro, ¿sí? Que sin uno no puede existir el otro, ¿sí? El auto no puede andar sin el combustible, es por eso que son complementarios, se complementan. Y acá es que cuando aumenta el precio del auto, ¿sí? Disminuye la cantidad demandada del combustible, ¿sí? Entonces, como son complementos, cuando aumenta el precio de uno, va a disminuir la cantidad del precio del otro. Por ejemplo, los cigarrillos con el encendedor son bienes complementarios, porque uno necesita el encendedor para poder prender el cigarrillo. Entonces, cuando aumenta el precio de los cigarrillos, va a disminuir la cantidad demandada de encendedores, ¿sí? La gente va a comprar menos encendedores. Es por eso que la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Después tenemos bienes sustitutos, ¿sí? Estos son aquellos dos o más bienes que en forma distinta satisfacen una misma necesidad. Por ejemplo, el azúcar y el edulcorante son sustitutos, o sea, cumplen la misma función, pero se pueden sustituir, ¿sí? Entonces, cuando aumenta el precio del azúcar, ¿qué va a hacer la gente? No va a comprar más azúcar, va a aumentar la cantidad demandada del edulcorante, ¿sí? Porque se supone que el edulcorante está más barato que el azúcar, entonces la gente va a comprar lo que es el edulcorante. Supongamos otro sustituto, manteca y margarina, ¿sí? Cumplen la misma función, se pueden sustituir. Cuando aumente el precio de la manteca, va a aumentar la cantidad demandada de la margarina. Es por eso que la curva se va a desplazar hacia la derecha. A ver otro sustituto, por ejemplo, como decíamos recién, el remis y los colectivos. Los remis y los taxis, ¿sí? Son sustitutos. Cuando no hay para un remis, podés tomar un colectivo. Son sustitutos, cumplen la misma función, cumplen la misma, satisfacen una misma necesidad, ¿sí? Por eso es que la curva se va a desplazar hacia la derecha. Bien. Vamos a ver el último, que son las expectativas de variación de precio. La expectativa de un aumento o disminución de un precio provoca desplazamiento en la curva. ¿A qué se refiere expectativa? Que vos estás especulando que un precio de un bien va a aumentar. Supongamos que dan una noticia de que el precio de la carne se supone o se especula que la carne va a aumentar el mes que viene. ¿Qué van a hacer los consumidores? Van a ir rápido a comprar la carne porque está más barata ahora antes que aumente para el mes que viene. Entonces, hay una expectativa de precio. Cuando aumenta el precio de ese bien, se supone que hay una expectativa de que va a aumentar el precio de ese bien, aumenta la cantidad demandada de ese bien. Es por eso que la curva se va a desplazar hacia la derecha. Pero cuando te dicen, se especula que el mes que viene va a bajar el precio del pollo. La gente no va a ir corriendo el pollo a comprar pollo porque se supone que va a esperar hasta el mes que viene que baje. Entonces, disminuye la cantidad, disminuye el precio del pollo, disminuye la cantidad del pollo. Por eso que la curva se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegó lo que son las variables que afectan a la curva, lo que estuvimos analizando recién. Entonces hay que tener en cuenta que cuando aumenta la cantidad demandada de un bien, se va a desplazar hacia la derecha. Cuando disminuye la cantidad de un bien, se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Todas estas variables afectan a la curva, es por eso que la curva se va desplazando. Pero puede pasar que la curva no se desplace, es decir, que estas variables no afecten en la curva. Y ahí es cuando dice que la curva se mantiene constante, es decir, que no hay movimiento en la curva, no se va a desplazar ni a la izquierda ni a la derecha, porque estos factores o estos análisis no van a afectar a la curva.
Cuando pase eso, es decir, que la curva se va a mantener constante, en la economía se lo llama ceteris paribus, ¿sí? El ceteris paribus es todo aquello que permanece constante. Bien, acá tenemos lo del ceteris paribus que lo estaba explicando recién, ¿sí? Cuando las variables no afectan a la curva, se va a mantener constante, se llama ceteris paribus. Bien, con este video finalizamos la explicación de lo que son las variables que afectan a la curva de demanda. Después nuevamente explicaremos, hay variables que van a afectar a la curva de oferta, que lo vamos a ver mucho más adelante. Si tienen alguna duda, saben que me pueden escribir, así que bueno, saludos.